Hola, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Su servidor Fernando Vázquez. El día de hoy vamos a reflexionar un tema tan interesante y de mucha trascendencia, sobre todo por lo que representa hablar de algo tan subjetivo, de algo que no tiene que ver con situaciones tan tangibles, pero que sin embargo están presentes en la vida personal y bueno, profesional también, y que es todo aquello que tiene que ver con esos factores y ámbitos de la inteligencia espiritual. Ante el contexto que siempre hemos manejado desde un principio, que tiene de alguna manera un sustento y un fundamento interesante, que es la educación holista, con esa situación de que una educación holista no la podemos ver desde un ángulo aislado, parcial, sino que tiene que ver una visión sincrética de totalidad, y que mucha gente, colegas, alumnos, se han interesado muchísimo desde esta perspectiva. ¿Cómo es que uno como profesor, como persona, tenemos que tener siempre la atención plena para ver todo conectado, interconectado, a partir de lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, o desde que llegamos a nuestro centro de trabajo hasta que nos retiramos, etcétera, etcétera? Efectivamente, es una necesidad histórica el hecho de que no podamos ver nuestras realidades de manera aislada, porque efectivamente todo está conectado, interconectado, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando hablamos de un sistema operativo integral, por ejemplo, en el sentido de reconocer que nuestras vidas no están de alguna manera parcializadas, y que hay una relación importante con nuestra persona, con todo aquello que nos rodea, que es las relaciones interpersonales de familia, de sociedad, de comunidad, y por qué no decirlo también de planeta. Entonces eso nos ha llevado paulatinamente a entender que somos seres cósmicos, que somos seres o transdisciplinarios, que somos seres transpersonales, y que no estamos solos, que vivimos en una relación evidentemente de manera permanente con todo lo que está a nuestro alcance. Y bueno, cuando nos metemos a la relación ya directamente con respecto a la práctica educativa, a la práctica docente, y más a la intimidad del proceso de la enseñanza, pero sobre todo del proceso del aprendizaje, tenemos que reconocer que tenemos que hacer un cambio y una transformación y una evolución, pero más que nada en términos educativos o de práctica docente o de aprendizaje, a nuestra persona. Es decir, si tú, maestro, o yo, no cambiamos, no nos reconocemos, no nos queremos a sí mismos, no podemos hacer una introspección de un reconocimiento, como lo diría King Wilber, desde la parte del yo superior, dejando el yo ínfimo, el ego, entonces nos va a ser más difícil trascender a estos niveles de conciencia que tiene que ver más en la aceptación de que necesitamos de esas relaciones transpersonales. Y bueno, este día, este momento me parece muy interesante porque vale la pena, entonces, si partimos de toda esta premisa, decir que hay ámbitos y factores de la inteligencia espiritual desde un ángulo laico, el hecho de que tenemos que tomarlos en cuenta y reconocerlos para seguir evolucionando y cambiando desde este nivel y de este plano personal, para poderlo llevar a lo interpersonal y lo transpersonal. Y si lo vemos relacionado con la práctica docente o con la actividad o el trabajo laboral, pues evidentemente que va a tener un impacto directamente proporcional, en el sentido de que vamos a estar mejor. Y bueno, precisamente el día de hoy voy a hablar un poco de ello. Y espero nos podamos comprender y poderlo llevar al nivel de ese entendimiento para saber por qué tanta la necesidad de hablar de estos temas tan interesantes, estos contenidos tan subjetivos, pero que son necesarios. Por ejemplo, ¿qué es un factor y una dimensión de la inteligencia espiritual aplicada a la educación? Bueno, pues es todo aquello que tiene una situación sumamente cualitativa, obvio que no se ve, pero que está presente.
Y si hablamos de estos ámbitos y factores de la inteligencia espiritual, es ponerle apellido, por ejemplo, a la felicidad, a lo que ya hemos dicho en otras ocasiones y sobre todo en el mes pasado, que hablamos sobre la atención plena o la contemplación perceptiva de todo aquello que hacemos con una conciencia plena del acto, del presente, del aquí y el ahora, ¿no? Esa dimensión o factor que tiene que ver, por ejemplo, con la gratitud, con el altruismo, con ese diálogo y esa manera de cómo nos comunicamos de manera asertiva, en donde no hay una, digamos, forma de decir yo voy a ganar ante el otro para posicionarme y tener un poder de información o de conocimiento. No se trata de eso. Efectivamente, de lo que se trata es establecer un diálogo más horizontal, más asertivo, un diálogo desde el punto de vista holista, que es ganar, ganar. Yo gano porque tengo la oportunidad de dialogar y de platicar con todas aquellas personas que están cerca de mí, y también debo de reconocer que necesito escuchar todas aquellas versiones o comentarios o situaciones que me pueden favorecer a mí. Y bueno, ese es otro factor y dimensión, ¿no? Por ejemplo, el hecho de trabajar otro factor y dimensión que se llama la simplicidad, que no es una simplicidad del hecho de decir lo fácil, no se trata de eso, sino una simplicidad más allá, que vaya en la profundidad de lo que significa el ser, es decir, la humildad y la sencillez al establecer las relaciones entre todos nosotros como seres humanos. El amor universal, por ejemplo, es otro factor y otra dimensión de la inteligencia espiritual, que es algo sumamente súper sensible, porque debo de reconocer que yo soy un ser vivo antes que un ser humano, y que independientemente de mi nivel o de mi grado de conciencia, interactúo con otros seres vivos, y aparte estoy interactuando en un contexto en donde la materia o el nivel de la biosfera me ayuda para poder estar en condiciones de poder relacionarme con las plantas, por ejemplo, con los animales, y con todo aquello pues que tenga vida, ¿no? Entonces, ese amor universal tiene que trascender desde niveles también o dimensiones, porque de eso se trata, de que uno pueda reconocerse en el sentido de que no estamos solos y que tenemos que cuidarnos. Si me cuido yo, cuido a todo lo que está a mi alrededor, y entonces ese nivel biológico, ese nivel de materia, del físico, lo llevo al nivel de la mente, de lo sutil, de la nosfera, y entonces esos tres niveles me pueden posibilitar entender de mejor manera cómo puedo conectarme con el nivel de la teosfera o nivel cósmico, ¿no? Entonces, estos niveles y estos estadios o grados de conciencia me llevan a una situación de poder buscar una transversalidad con todos estos ámbitos y factores de la inteligencia espiritual, para seguir mejorando y seguir evolucionando como una muy buena persona, antes como siempre lo he dicho, que un buen profesionista, ¿no? Entonces, en ese sentido, entonces, podemos entonces ir avanzando y evolucionando. Ahora bien, si entendemos entonces estos factores y estas dimensiones de la inteligencia espiritual como algo sustancial y que está dentro del común denominador de la vida que hacemos cada uno de nosotros en nuestro transcurso terrenal, entonces, aplicándolo a la educación, sería maravilloso, por ejemplo, primero generar el cambio hacia uno, hacia nuestra persona, para poder hacer entonces el cambio hacia nuestros estudiantes. Y si pudiéramos poner algunos ejemplos de estos factores y estas dimensiones de la inteligencia espiritual, imagínense lo que podríamos hacer. Y vamos a poner un ejemplo. Si yo trabajo con mis estudiantes antes que lo sutil, lo mental, que es bien cierto que es muy importante el conocimiento científico, pero también tenemos que reconocer que son materia nuestros estudiantes física, y además son emoción o espiritualidad. Entonces tenemos que trabajar antes que se dominen las fórmulas o los conceptos, las nociones, las referencias de un conocimiento, cualquiera que sea, ya sea en el área del conocimiento social o en el conocimiento natural o en el conocimiento formal.
el que tengamos que saber que nuestros estudiantes deben de, en ese momento, antes de la aprehensión de la información, del conocimiento, cómo se encuentran, cómo se sienten, y entonces valdría la pena entonces partir de ello para que con más facilidad, con más accesibilidad y más asequibilidad, ese conocimiento, esa información pueda ser más significante y se pueda consolidar mucho más fácil en la psiquis de cada uno de nuestros estudiantes. Eso quiere decir entonces que para nosotros los educadores es muy importante que cada vez que vamos a nuestro centro de trabajo, independientemente de la materia, el programa que demos académicamente, reconozcamos que necesitamos trascender y evolucionar en el sentido de esa espiritualidad que tienen nuestros estudiantes y primero ponernos en su lugar y pensar que antes que aprendan ese conocimiento tienen que estar bien, tienen que estar contentos, tienen que estar alegres, que se vea manifiesto el efecto de la felicidad cuando están en nuestras escuelas, cuando están en nuestras aulas y sobre todo cuando están en el problema, en la contradicción, en el dilema de aprendizaje que le ponemos al estudiante. Y bueno, allí estaríamos trabajando ese factor o dimensión, por ejemplo, de la felicidad. Si pudiéramos hablar, por ejemplo, de la gratitud, es lo mismo. Es decir, si yo como profesor o persona adulta que guía, coordina, facilita los aprendizajes de los estudiantes y nos preocupa demasiado o mucho en el sentido de que tengo que agradecer el hecho de que en un primer momento hay una situación de demostrar o reconocer que tengo vida y que todo lo que está a mi alcance no es fortuito, no es una situación por generación espontánea o porque me llegue por coincidencia o diosidencia, sino que hay una multiplicidad de contextos, de factores y de circunstancias que me es posible, por ejemplo, alimentarme, tener vestido, tener las primeras o las básicas necesidades para sobrevivir o supervivir en este mundo que nos toca vivir, ¿no? Entonces, si yo lo hago y lo transmito con mis actitudes y si no con las actitudes, con alguna intencionalidad didáctica, pedagógica a mis estudiantes, entonces estaré reconociendo que tengo que ser una persona que debo de ser agradecida por todo lo que poseo, por lo que tengo, pero no tanto en las cuestiones también materiales, sino también lo más esencial y que nos cuesta mucho trabajo, la parte que no vemos y que se encuentra en el reconocimiento de algo muy interno que es el consigo mismo, el que yo tenga que reconocer que soy un ser humano y que estoy aquí por alguna función, alguna finalidad, una intencionalidad, y si es educativa, en el caso de nosotros como profesor, bienvenida. Entonces hay que agradecerle, no sé, a su Dios, al universo, o a quien ustedes le quieran agradecer el hecho de que estemos aquí en este momento histórico que nos toca vivir. Y si lo sabemos transmitir con nuestras actitudes y con algunos ejemplos pedagógicos y didácticos a nuestros estudiantes, sería maravilloso porque entonces ahí estaríamos trabajando este ámbito y factor del agradecimiento, ¿no? De saber reconocer que es importante agradecer todo lo que tenemos, ya sea desde el nivel del ser o desde del nivel del tener. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir? El diálogo. Es decir, si yo como profesor no me pongo en una posición tecnicista, tecnócrata, pragmática o tradicional, en donde única y exclusivamente ustedes como mis alumnos me deben de escuchar y ustedes tienen que reconocer que yo soy el único que sé, que yo soy el único que tengo el dominio del conocimiento de los conceptos o de todas aquellas situaciones tecnicistas que ustedes tendrán que aprender o asimilar o reproducir o lo peor del caso, consumir. No se trata tampoco de eso. Se trata que ustedes y su servidor, o en el caso de ustedes como profesores, relacionemos la simplicidad con este diálogo en el sentido de una horizontalidad que nos pueda permitir una comunicación mucho más asertiva, en donde no vamos a poner ni a priorizar a ver quién va a ganar. Es decir, tenemos que reconocer que el diálogo holista, en este sentido, nos permite darnos la oportunidad de expresarnos, sobre todo desde un ámbito de espontaneidad libre de todo aquello que sintamos o que creamos o creemos
que es lo que nuestro pensamiento y mi experiencia me determina para poderlo espontáneamente exteriorizarlo, porque hay confianza con mi profesor, porque hay confianza con nuestros compañeros que están con nosotros en los salones de clases, etcétera, etcétera. Y pienso que ese diálogo es algo maravilloso porque nos puede llevar a ir aprendiendo de manera comunal, es decir, lo que hoy está de boga en el sentido del ambiente o las comunidades de aprendizaje, porque no hay un líder, todos tenemos la posibilidad de trascender y de tener una posición importante en el diálogo, en esa comunicación asertiva, y todos tenemos al mismo tiempo la posibilidad de acceder a un aprendizaje de manera comunal que me pueda dar muchas satisfacciones y muchos reconocimientos, en el sentido de que no necesariamente lo tengo que ver desde una óptica única y exclusivamente unilateral, porque el profesor o mi maestro me lo pide y así es, porque tengo que repetirlo, porque tengo que consumirlo o reproducir tal o cual concepto o información, etcétera, etcétera. Es porque todos estamos construyendo un mismo concepto, una misma noción, con todas las variantes y la gran diversidad que puede existir, así como la diversidad que hay en la personalidad de cada uno de los que participamos en ese diálogo. Entonces es otra manera de cómo podemos entender este factor y esta dimensión de la inteligencia espiritual aplicada, obviamente, a la educación, concretamente al proceso de la enseñanza y del aprendizaje. Hay otros factores y dimensiones muy profundos que a veces sí nos cuesta mucho más trabajo ver, sobre todo en áreas o programas o materias educativas o académicas, cuando son muy científicas, y que hablemos de altruismo, por ejemplo, ¿no? Sí es difícil, porque hablar del altruismo es despojarme de lo que yo represento desde el punto de vista del tener y reconocerme como un ser humano que lo que sufren o tienen como necesidad a otros me pega, me impacta, me relaciona, etcétera, etcétera, y tengo que reconocer y actuar porque hay una identidad profunda de un yo superior que se relaciona con otros yo superiores, y entonces eso hace que yo tenga que sentir emocionalmente lo que otros seres humanos también están sintiendo, y eso me puede permitir entonces entender no tanto el dolor, sino el sufrimiento como efecto del dolor, para poder decir, tu sufrimiento yo lo entiendo porque tu dolor es similar a mi dolor, y entonces puedo yo tener actos o acciones altruistas para poder ayudar a mis semejantes. Y bueno, relacionarlo desde el punto de vista educativo y más desde el punto de vista de proceso de aprendizaje, son niveles de entendimiento de un segundo grado de conciencia mucho más complejo, que obvio a ti o a mí o a cualquier docente o a cualquier representante, coordinador o dirección o director de un proceso educativo tendría que entenderlo a ese nivel de sensibilidad y poder hacer acciones pedagógicas que puedan hacer que nosotros salgamos de los centros educativos, de los centros escolares, y hacer acciones de esta naturaleza, sobre todo para sensibilizarnos y decir que el dolor ajeno puede ser mi dolor, o mi dolor puede ser el dolor ajeno de los demás, y eso sería un acto maravilloso, y podríamos trabajar muchísimo en la sensibilidad docente y tocar fibras muy sensibles en términos de una conciencia espiritual, al grado y nivel de decir, yo puedo estar y puedo hacer mucho por la gente que está a mi alrededor, y no tanto también la gente, sino los seres vivos inferiores, como cualquier animalito, sea quien sea, que confluye, interactúa en el contexto planetario donde uno se desarrolla. Imagínense si llegamos a estos niveles de entendimiento y de trabajo espiritual, sería maravilloso, porque entonces nuestra labor educativa trascendería y no se quedaría en cuatro paredes, ya sea a nivel áulico o a nivel escolar, y tendríamos un nivel supra mucho más amplio en términos contextuales, ambientales, planetarios, y eso ayudaría muchísimo a la evolución y al desarrollo de una formación mucho más integral, mucho más armónica, congruente con lo que determina y
y de alguna manera fundamenta y argumenta la visión holística integral de la educación. Y bueno, pues en ese sentido entonces son algunos ejemplos que ponemos, ¿no? Y pues bueno, me gustaría entonces cerrar esta charla que tengo con todos ustedes para que en estos momentos de contingencia pública de salud o confinamiento que estamos teniendo en nuestros hogares, hagamos una reflexión y un análisis de cuál es nuestra función, nuestro papel como educadores, porque un educador no se circunscribe única y exclusivamente en un proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel de centro escolar, sino es un ámbito mucho más social, mucho más comunal, mucho más planetario, que nos lleva a unas dimensiones para trascender muchísimo más. Y bueno, en ese sentido, entonces, va mi reconocimiento para que hagamos durante todo este tiempo una autorregulación, ya ni siquiera una reflexión, sino una autorregulación, para que cuando regresemos a nuestros centros escolares, en nuestro contexto real, se pueda ver estos niveles de entendimiento y de comprensión espiritual, holórico, o como le quieran llamar, para poder trascender. Y bueno, en ese sentido, entonces, yo quisiera también recomendarles que no se olviden de lo que siempre hemos hablado durante estas charlas, de que hay un sistema operativo integral que tiene una relación analógica, ya sea de nuestro cerebro con todo nuestro sistema, y que todo está conectado, todo está interconectado, y que todo tiene que ver con una unicidad, con una visión de integralidad, con una visión de totalidad, y que la inteligencia espiritual puede ser un catalizador, un mediador, que nos puede unir, que nos puede trascender, que nos puede ayudar muchísimo para poder ser mejores seres humanos en todo el transitar de nuestra vida personal y profesional, y ir mejorando poco a poco en todo lo que estamos viviendo, y sobre todo en este momento tan difícil, y que mucho haría de ayuda para mejorar nuestras prácticas profesionales, en este caso nuestras prácticas educativas, nuestro propio proceso de enseñanza-aprendizaje, y bueno, no se diga el proceso del aprendizaje cuando estamos con nuestros estudiantes, y si lo llevamos al nivel de la familia, por supuesto que también impactaría demasiado, porque nosotros los adultos que tenemos un nivel de conciencia, digamos, mayor que nuestros hijos, podría ayudar muchísimo. Y bueno, una recomendación también importante para todos nosotros que tenemos responsabilidades y encargos sociales es que reconozcamos que no debemos dejar de lado que los niños tienen una espiritualidad tan transparente, tan limpia, que solo basta el hecho de dejarlos ser para que nos compartan sus experiencias que tienen en sus vidas personales, porque allí vamos a encontrar mucho de esto que estamos hablando, porque si no los contaminamos tan chiquitos en términos de todo nuestro sistema de creencia, nuestro yo ínfimo, todo eso que tiene que ver con el hedonismo, el nihilismo, todo lo que tiene que ver con estas creencias que nos atan y que no nos dejan avanzar y evolucionar. Imagínense lo que podemos nosotros lograr con los niños en un futuro. Niños mucho más contentos, mucho más alegres, mucho más eufóricos, en donde su felicidad la demuestran con todos estos efectos que estoy comentando. Y entonces el conocimiento científico, como lo dice King Wilber, viene armónicamente y de manera muy integral para efecto de que puedan trascender en términos dinámicos y en términos evolutivos, ¿no? Obvio, sin olvidar también la parte física, la parte ordinaria, porque también es importante cuidar nuestro cuerpo, tener una salud física, es súper trascendental, hacer ejercicio, comer bien, alimentarnos lo mejor que se pueda, y bueno, articulado con lo mental, con lo cognitivo y con lo emocional y lo espiritual, pues se lograrían muchos alcances. De mi parte, sería todo este comentario que el día de hoy quise transmitir. Y me da mucho gusto saludarlos, esa sabiduría que nos han dado sobre sus visiones personales y profesionales, y que por supuesto los hemos tomado en cuenta con todo el equipo que colabora con nosotros. De mi parte no me queda más que agradecer que sigan con nosotros, que nos sigan acompañando en estas charlas, y que no se olviden que tenemos también algunas cosas que compartir con ustedes en nuestra página web, fernandovasquez.com, con nuestro canal de YouTube también, para que sigan en contacto con nosotros, y esperemos que poco a poco vayamos evolucionando y trascendiendo en toda esta visión holística de la educación. De mi parte les mandamos muchísimos saludos y esperemos que estemos muy bien, y nos vemos hasta la próxima, el siguiente jueves de este mes de junio que viene.
nos da mucho gusto saludarlos y nos vemos y esperemos que todos estén muy bien. Les mandamos muchos saludos. Hasta luego.